Y nos vamos ahora a Gran Bretaña, donde se está realizando un estudio para intentar llevar la jornada laboral a 4 días. El 86% de las compañías que están participando, un estudio que va por la mitad. El plan es estudiar esta posibilidad durante 6 meses y cuando han transcurrido nada más que 3, el 86% de las compañías que participan dicen que es probable que consideren mantener la política de 4 días de trabajo en la semana en el futuro. Y para hablar de este tema, nos vamos ahora directamente a Londres con el experto chileno Mauricio Apablaza, que está participando de este estudio. Muy buenas tardes, Mauricio. Mariela Díguez lo saluda en Buenos Aires. Buenas tardes, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, ¿en qué consiste su participación en este estudio? Lo que ha tratado de hacer, este es un grupo que tiene varias partes. Tiene una NGO como Autonomy, tiene varias universidades interrelacionadas, entre ellas la Universidad de Cambridge, el Boston College en Estados Unidos, y en conjunto han tratado de empezar a pensar qué ocurriría en ciertos mercados si es que se estimula la idea de los 4 días laborales. Este es un proyecto que ya lleva tiempo, que se ha hecho en algunos casos, se ha evaluado la intervención en Japón, en Nueva Zelanda, con empresas grandes como Microsoft y Unilever, y ahora lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo, es principalmente avanzar con el caso británico. Mauricio, ¿cómo lo ve usted? Aparentemente, si bien no se ha completado todavía el estudio, ya las empresas participantes están adelantando que lo pondrían en práctica. ¿Qué nos puede contar respecto de qué es lo que los trabajadores están manifestando y qué dicen las empresas? De hecho, los resultados iniciales se presentaron durante la semana pasada en el Parlamento británico y con resultados bastante favorables. Se hizo un estudio la primera parte desde junio a diciembre del 2022 y eran más o menos los resultados que tú señalabas. En las empresas donde se realizó, primero, no hubo varianzas importantes en términos de los ingresos de las empresas, a pesar de que los trabajadores tenían un día menos a la semana, pero también hubo bastantes aportes desde el punto de vista tanto del bienestar personal de los individuos y de sus familias, como de los beneficios asociados a la empresa con la disminución en las rotaciones y los costos que conlleva esto. Mauricio, ¿usted nos puede contar un poquito respecto de qué cuestiones se tienen en cuenta? ¿Cómo es que se está llevando adelante este estudio? ¿Son los trabajadores que eligen cuáles son los días de la semana en los que están trabajando? ¿Son las empresas las que están poniendo las condiciones? Y en definitiva, ¿cómo se están expresando los trabajadores al respecto? Si bien el título es 4 días a la semana, parte de la lógica del trabajo que se ha realizado es dar la mayor posibilidad de flexibilidad para que las distintas instituciones elijan distintas estructuras. Por ejemplo, 2 mañanas en la semana o 2 tardes, o a veces un día acá, un día en distintos periodos, lo cual permite acomodarse a los requerimientos de distintas empresas. Por ejemplo, en el caso de un call center, que fue una de las empresas que estaba involucrada en Nueva Zelanda, pasa a ser un factor relevante cuando puede ser. Y eso está basado principalmente en la posibilidad de que trabajadores y la administración de las empresas puedan conversar y llegar a acuerdos en base a este tema. Mauricio, ¿estamos frente a un cambio de paradigma que a lo mejor habilitó la pandemia respecto de empezar a considerar el trabajo por productividad más que por el cumplimiento de horas de trabajo en oficina? De hecho, uno de los grandes avances de los estudios anteriores, como el caso de Japón y Nueva Zelanda, fueron parte de eso, fueron parte del proceso de pandemia. Por ejemplo, los resultados de reducción de costos en otras áreas de energía, de arriendo de oficinas, son parte de este proceso que se dio y se inició gracias al trabajo remoto que pudimos ver durante pandemia, obligadamente, pero que en algunos casos llegó para quedarse.
¿Cuáles son los beneficios para las empresas? Imagino intuitivamente probablemente la reducción de costos de costos fijos por tener personal en la oficina. ¿Y cuáles son los beneficios para los trabajadores? ¿Qué es lo que está mostrando el estudio hasta acá? ¿De qué manera se beneficia la empresa y de qué manera se beneficia el trabajador? El estudio británico lo que trató de hacer, trató de analizar las empresas desde el punto de vista si es que esta reducción en los días de trabajo, a pesar de mantener los salarios de los trabajadores, generaba efectos en sus niveles de ingreso. Y la respuesta es que no hubo cambios en los niveles de ingreso comparativamente con el mismo periodo del año pasado. Y adicionalmente, un fenómeno que se fue dando es que muchas de las empresas dedican bastante, una parte importante de sus recursos a la capacitación debido a la rotación. Cuando se generan fenómenos de rotación que son muy grandes, el costo de encontrar a alguien, de reemplazarlo, de volver a capacitarlo es bastante alto. Una de las respuestas que dio este estudio es que los niveles de rotación de las empresas analizadas, de las 61 empresas analizadas, bajó de manera importante. Ahora, por el lado de los trabajadores, se dieron otro tipo de beneficios en términos de cómo ellos percibían. Se hicieron varias encuestas para analizar el momento anterior y el momento después de la introducción de la semana de 4 días, y los trabajadores percibieron bastantes mejoras en distintos aspectos, desde la compatibilidad de su horario laboral con su vida en familia, siendo uno de los más destacables. ¿Se está intentando procurar una mejor calidad de vida para los trabajadores y esto en definitiva vuelve a las empresas como una ganancia? En definitiva, es un beneficio para ambas unidades, tanto para ambos agentes. Los trabajadores pueden combinar mejor sus aspectos del trabajo con aspectos de la vida personal. El trabajo tiene beneficios hedónicos, tiene beneficios por el hecho de trabajar, no solo asociados en el ingreso. Y para la empresa también tiene los beneficios de una reducción de costo y mantención de las productividades en ese momento. ¿Hay países en el mundo que ya estén aplicando este régimen de jornada laboral de 4 días en una semana? Estrictamente no, tal como se plantea. Lo que se ha hecho es que algunas empresas que han sido parte de estos proyectos se han dado cuenta de los beneficios y han decidido mantener la estrategia por un periodo más largo del tiempo. En el caso de Inglaterra es impresionante la cantidad de empresas que, estando involucradas en estos 6 meses, dijeron: queremos mantener, vamos a seguir evaluando y vamos a seguir proponiendo estrategias para mejorar esta semana de 4 días. Apelo ahora a su identidad latinoamericana. ¿Qué posibilidades ve usted de que este proyecto pueda traerse a los países de nuestra región y efectivamente pueda implementarse algo similar? En general, tenemos que reconocer de que los mercados en los cuales han sido implementados y nuestros mercados latinos tienen bastantes diferencias. Quizás la parte más importante tiene que ver con los altos niveles de informalidad. En mercados o en sectores de la economía, del mercado laboral, que son más formales, podría ser una alternativa a ser desarrollada, a ser analizada de común acuerdo entre trabajadores y empresarios. ¿Cuál es el otro dilema que nosotros tenemos y que también es una de las razones de preocupación en el largo plazo? Es qué pasa con las personas que no están teniendo acceso a esos niveles de formalidad. Esto funciona y ha funcionado generalmente con personas que tienen trabajo remunerado, contrato de largo plazo, y cuando vemos nuestros resultados en Latinoamérica, Bolivia, Perú hoy día, especialmente Colombia, vemos que hay altos niveles de informalidad donde este tipo de estrategias son un poco más difíciles de implementar en el corto plazo. Mauricio Apablaza, con el análisis de este proyecto de reducción de la jornada laboral de los trabajadores a 4 días a la semana. Muchísimas gracias por esta participación, este contacto con DNews. Un placer. Que tengan un buen día.